Bien, entonces los saludo nuevamente. Buenas tardes, alumnos. Hemos iniciado esta clase teórica, la hemos puesto a grabar y hoy vamos a iniciar la unidad número 4, pero como es una unidad muy rica, que tiene muchas cosas interesantes, la vamos a desarrollar, la vamos a continuar el día lunes. Así que inmediatamente vamos a buscar la presentación. Muy bien. ¿Ustedes están viendo la presentación, jóvenes? Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a la unidad número 4. Esta unidad está compuesta por un toque de historia, para tener en cuenta quiénes son los científicos responsables de la tabla periódica. Algunas, como ven así en la tabla de contenidos, algunas cuestiones que tienen que ver con las propiedades de la tabla, la propiedad de los elementos de la tabla periódica, algunas de estas propiedades, las más interesantes, las más útiles para nosotros, y al final vamos a ver específicamente cómo se modifican estas propiedades a lo largo de los distintos grupos que tenemos en la tabla, ¿no? Eso lo vamos a hacer el próximo lunes. A su vez, en ambos encuentros vamos a resolver algunos ejercicios. Al final, por supuesto, al final del día lunes les voy a dejar habilitada, les voy a habilitar una guía de ejercicios con muchos ejercicios para que ustedes resuelvan. Estos ejercicios, los que vieron que al final de cada unidad yo dejo disponible un grupo de ejercicios en un archivo, ¿no? Y todavía no les he contado cuáles son las respuestas correctas. Supongo que ustedes lo van realizando. La intención de estos ejercicios, que son mucho trabajo de preparar, obvio que la intención es que ustedes puedan practicar más los contenidos de cada unidad. Por eso en cada unidad ponemos ejercicios, ¿no? ¿Cómo está pensado? Está pensado para que ustedes estudien la unidad, vean los contenidos, sepan los contenidos y con los ejercicios refuercen sus conocimientos. Esa es la idea. A nosotros ni siquiera no se los vamos a pedir que nos los entreguen resueltos, ni mucho menos. Sí, luego vamos a habilitar la hoja de respuestas. Se lo vamos a habilitar para que ustedes hagan una autocorrección. Estos ejercicios, las dudas que generen estos ejercicios, los vamos a volcar en una clase con la que vamos a dar en conjunto con la profesora Fernanda sobre las unidades 1, 2 y 3, ¿ok? Esto va a ser posiblemente el miércoles de la semana que viene. Vamos a tener una clase de este tipo para ver todas las dudas de la unidad 1, 2 y 3. Seguramente a través del aula le vamos a pedir que ustedes nos referencien qué ejercicios han tenido dificultades o quieren que resolvamos. O si quieren algún ejercicio que ustedes encuentran en otro lado, en otro texto, y lo quieren compartir con los compañeros, nos lo envían a través del aula, lo revisamos, lo resolvemos y también lo podemos compartir, ¿no? Esa sería la intención. Yo sé que hay muchos alumnos que son recursantes que ya los hicieron el año pasado, entonces obvio que ellos ya tienen las respuestas. No tiene ningún sentido copiar la respuesta porque yo se las voy a habilitar dentro de poco. El sentido que tiene es resolverlo por sí mismo para que ustedes, así como hicimos el otro día, una pequeña actividad práctica con ecuaciones químicas, ese es el sentido, como un autodiagnóstico de dónde están parados frente a estas unidades. Muy bien.
Dicho esto, pasemos entonces en el año 1869, dos científicos, dos químicos, uno ruso y uno alemán, simultáneamente estaban trabajando para tratar de acomodar los elementos químicos que hasta ese momento se conocían de alguna forma lógica. Para ellos utilizaron como criterio algunas de las propiedades que se repetían en estos elementos, algunas propiedades físicas, algunas propiedades químicas. Hoy sabemos que los elementos de la tabla periódica se acomodan en la misma en función creciente de ¿qué? Los leo en el chat. De propiedades químicas y físicas. Los números atómicos. El número atómico, por supuesto, porque el número atómico, ¿qué me indica? ¿Qué me indica del elemento? La cantidad de protones que tiene. La cantidad de protones. Los protones no se modifican de un elemento a otro y por supuesto ya lo dijimos y lo repetimos, que coincide con el número de electrones si el átomo es neutro, pero como los electrones periféricos son los que se intercambian cuando armamos un compuesto químico, el número estable siempre es el número de protones. Por eso Z, aunque a veces coincida con el número de electrones, se define como la cantidad de protones. Y es en forma creciente y consecutiva, 1, 2, 3, así sucesivamente. Muy bien. Tomen por favor sus tablas, porque si ustedes saben que hoy tenemos tabla periódica, necesitamos una tabla de verdad. Y yo les dije que iba a conseguir una en mi laboratorio, ¿la ven? ¿Ven atrás? Atrás de mi cabellera roja. Bien, ahí el laboratorio Merck, a donde nosotros compramos algunas cosas, como muchas cosas, nos ha regalado esta tabla periódica y yo la pedí prestada para embellecer mi clase. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes quiero que me muestren en pantalla sus hermosas tablas periódicas. Excelente, tapen, quiero ver eso, así, tapen toda la cámara, quiero ver sus tablas. No les veo los nombres a usted acá, esta chica que me hace puchero. ¿Qué pasa, González, María Cristina? ¿Dónde está su tabla? Pasa que estoy en el trabajo, profe. Está en el trabajo, qué mal. ¿Y entonces no está trabajando? Tengo como un tiempito libre, así que aprovecho para ver la clase. Está bien, yo la verdad no se me hubiera ocurrido nada mejor que ver una clase de química estando en mi trabajo. Es así. Bueno, le agradezco mucho que me haya seleccionado en su descanso. Muy bien, entonces, ¿en qué estamos? En esta tabla, ok. ¿Vieron la tabla? Ahí las tienen ustedes y si no, González, por favor, miren en pantalla y vamos a ver ahí cuántas cosas, cuánta información me brinda la tabla periódica. Por eso yo soy una convencida que si vos tenés una tabla periódica que sabés manejar, vos sabés toda la química o un montón de química. Yo recuerdo cuando estaba en el nivel medio que me hacían estudiar de memoria o hacer cosas de memoria de la tabla periódica, con lo cual uno no aprende nada. Tal vez lo puedan memorizar en un momento, pero por supuesto que esa tabla no te sirve para trabajar y hacer cosas. Yo cuando tomo una evaluación en vivo, yo los dejo utilizar la tabla periódica. Otros docentes creen que estoy un poco trastornada, no lo voy a discutir, pero a mí me parece que es muy rico tomar la tabla y sacar la información y con eso vos entendés un montón. Entonces, veamos allí en la tabla que por supuesto tiene los elementos distribuidos en Z crecientes, que ya lo vimos por ahí, hidrógeno, que el hidrógeno en sus tablas posiblemente esté en distintos lugares, porque el hidrógeno no tiene un lugar fijo, ¿no? A veces, como en la mía, como esta que seleccioné, lo tenemos acá arriba del grupo 1, pero a veces en otra está suelto por acá, ¿no? Porque no tiene un lugar, ¿por qué? Porque acá están los elementos metálicos y el hidrógeno no lo es, pero porque tiene otras cuestiones, se ubica acá sencillamente porque tiene un solo electrón periférico, igual que los elementos del grupo 1. Pero es solamente para acomodar lo que esté como más piola, como pobre. Pobre hidrógeno le demos un lugar, ¿ok?
Entonces, tenemos elementos ubicados en líneas, en columnas verticales que forman los grupos de la tabla, elementos que vamos viendo en filas horizontales que corresponden a los periodos, estos, ¿no? Las líneas horizontales, entonces, forman los periodos de la tabla y las verticales, los grupos. A la vez, las tablas actuales dicen que la tabla tiene 1, 2, 3, mirá lo que señalo, 4, 5, 18 grupos, números enteros. Antes, algunas de sus tablas, inclusive esta, si ves abajo tiene la nomenclatura antigua, 1A, 2A, pasamos acá a 3A, los de abajo son B y así, ¿no? Pero actualmente es mucho más simple, son 18 grupos y listo. Y los periodos son, empezando por el 1, donde estaría el hidrógeno y el helio, 1, 2, 3, 7 periodos. Muy bien. Cada elemento se encuentra dentro de una casilla en la tabla, ¿no? Se encuentra dentro de una casilla y a la vez hay un montón de números, letras, símbolos, etcétera. Según la tabla que tengan, es la información que me está aportando, un montón de información, de las cuales las que más vamos a utilizar son, por supuesto, el número atómico, el número másico, que me va a indicar cuánto pesa ese elemento, y el peso está dado por la carga del núcleo, como veíamos el otro día, es decir, por la masa de sus protones y de sus neutrones, pero también me va a indicar en algunas de sus tablas, por acá en un costadito me va a mostrar la distribución de electrones en cada nivel energético, que eso es muy interesante y lo vamos a desarrollar en la unidad PRO. ¿Dónde lo vamos a desarrollar? ¿Ya lo vieron en la unidad 3? ¿Ya tuvieron la unidad 3? Bueno, entonces lo vieron en la unidad 3 en mecánica cuántica. La configuración... Con la profe Fer lo vimos. Ya lo vieron, claro, sí. Lo que pasa es que me confundí porque hoy la profe Fer iba a dar una clase y tuvo una cuestión personal, entonces por eso yo esta clase la iba a dar la semana que viene. Pero perfecto, entonces ya ustedes ya vieron mecánica cuántica, bien, porque si no tendríamos que ir para atrás. Muy bien, entonces no me detengo demasiado, pero la tabla periódica me brinda un montón de información, ¿no? Después, bueno, algunos grupos, como el grupo 1, el grupo 2, el 7, el 17, el 18, tienen algún nombre específico, como el grupo 1 se lo conoce como son los metales alcalinos, el grupo 2 metales alcalinos térreos, el 7 está formado, el 17, por los halógenos. El último grupo son los gases nobles, o raros, o inertes, etc., ¿no? Muy bien. Continuamos. Cuando ustedes me quieran interrumpir, no hay ningún problema, porque como somos pocos, lo podemos trabajar así como más interactivo, ¿eh? No hace falta que esperemos al final. Pueden interrumpirme nomás. Bien, entonces, sigan con sus tablas No miren la pantalla, miren su tabla abierta, porque para localizar bien lo que estamos diciendo. Los elementos representativos. ¿A quiénes llamamos representativos? A las columnas altas, ¿no? Los elementos que tenemos en los grupos representativos, que eran las letras A de antes, tienen sus subniveles S, terminan en subniveles S y subniveles P. Si volvemos acá, quiere decir que todos los elementos que están en el grupo 1 y 2, los últimos electrones se acomodan en subnivel S, y todos los que están de este lado en subniveles P. A eso se refiere, en forma incompleta, porque los únicos que están completos en todos sus niveles son los últimos, son los gases. Muy bien, es lo que dice ahí. Los metales de transición, que son los metales que hay ahí abajo, digamos, en sus tablas desplegadas, después del grupo 2, digamos, del grupo 3 al grupo 10, los que están ahí un poco más abajo son los metales de transición. Y los que están más abajo se llaman de transición interna. Y fíjense, ustedes ven mi pantalla, ¿no es cierto?
Mirá que voy a acomodar acá. Mirá, ¿ves mi tabla? ¿Ves mi tabla? Sí, profe, se ve. Mirá lo que hace mi tabla. Mirá despacito. Se despliega. Mi tabla se despliega, ¿por qué? Porque los metales de transición interna, que están en el grupo 6 y en el grupo 7, y que corresponden a los lactáneos y actínidos, están desplegados, pero lo que se consigue normalmente en las librerías es la versión corta. Por eso es que vos tenés, y vuelvo a la de atrás, vos tenés estas dos líneas fuera de la tabla, la tenés abajo, porque en realidad fíjate de dónde se despliegan. Del periodo 6, los lantánidos, y del periodo 7 acá vienen estos, ¿entendés? Los actínidos. Este cacho de tabla debería ir pegada al final, y vos tendrías mi tabla, una tabla real. ¿Qué tal, Regalo de una alumna del año 1900, una alumna que después se convirtió en profesora. Ustedes saben que los profesores cuando nos ponemos grandes nos ponemos nostalgiosos, ¿verdad? Es como tener una abuela que te cuenta anécdotas. Muy bien, vamos a esto que está súper lindo. A lo mejor no saben que hay una forma reducida de hacer la configuración. Viste que vos, 1S2, 2S2, 2P6, etcétera, a veces tenés que escribir un montón, ustedes dirían una banda, para hacer un Z40, un Z70, ¿no es cierto? Donde hay muchos electrones para acomodar, ¿de acuerdo? Pero kernel, la configuración de gas noble, es una configuración que para escribir cualquier elemento, en la configuración de cualquier elemento, yo tomo, me fijo quién es el gas noble que está antes, el que lo precede, qué sé yo, a ver, veamos. Por ejemplo, potasio, Z19. Si yo quisiera hacer la configuración del potasio, pero no tengo tiempo, ¿qué puedo escribir? Puedo escribir quién es el gas noble que lo precede. Tabla. El argón. Argón. Entonces yo escribo argón entre corchetes, y le agrego el pedacito, los electrones del grupo 1 para completar. ¿Qué tendría que escribir? Y está en el nivel 4, el potasio, entonces tengo que poner 4. Los últimos electrones terminan en S, 4, S. ¿Y cuántos electrones tengo para acomodar? Uno solo. Entonces yo escribiría la configuración del potasio y estaría absolutamente perfecta, exquisita y moderna. Pondría argón entre corchetes 4S1 y estaría escribiendo correctamente la configuración del potasio. ¿Ok? De eso se trata la configuración de kernel. Es una forma abreviada de escribirlo. Muy bien. ¿Qué más? Los electrones más externos de un átomo, que son los implicados en el enlace, reciben el nombre de electrones de valencia. Los elementos, los átomos, tienen X cantidad de electrones, pero en el último nivel, los periféricos, los del último nivel energético, son los que me determinan la valencia del elemento. Y esa valencia me da, ¿qué información, gente? Los electrones que tienen la última órbita. ¿Qué información? Los electrones que tienen la última órbita. No, eso es lo que yo pregunté. Exactamente. Los electrones del último nivel, que son los electrones de valencia, me dan el grupo al que pertenece. Por eso no tienen signo, ni más ni menos, nada. Tienen un número entero, del 1 al 18, porque me da el número de grupo. Y no puedo confundir este concepto con el concepto de estado de oxidación, que sí tiene signo, que también, por supuesto, está relacionado
con los electrones periféricos, pero está relacionado con la ganancia o pérdida de estos electrones. Eso sí tiene signo, porque está relacionado con el electrón que tiene carga negativa, si gano o si pierdo. Ahí sí tienes un signo, y tiene que ver, el concepto de estado de oxidación tiene que ver con las posibilidades de reacción que tiene ese elemento. Lo aclaro porque si tu tabla es muy vieja, es muy probable que diga valencia y te diga +1, -1, etcétera, ¿entendés? En el año 60, este concepto de estado de oxidación se incorpora en la química en el año 1960, pero algunas tablas todavía lo conservan equivocadamente, no se acomodaron a lo nuevo. Bien. ¿Qué tenemos acá? Fíjate acá lo que te muestro. Te muestro 3 elementos de sus estados fundamentales. Cuando decimos estados fundamentales, como lo veo en la tabla, ni más ni menos, es el elemento completo, entero. Sodio, aluminio, hidrógeno, ¿de acuerdo? Acá escribí la configuración según Kernel, el gas noble anterior, último, previo, el que precede al sodio, completo el sodio, es el mismo caso del potasio, solo que el potasio estaba en un periodo más. Y luego, cuando este sodio, por alguna cuestión, pierde este electrón y se queda en esta forma de catión. Cuando pierde esto, su configuración, ¿a quién es igual? Y claramente al neón, ¿no es cierto? Tiene la misma configuración del neón, porque si neón más un electrón ya era sodio, si pierde porque este elemento sodio pierde el electrón para reaccionar con un halógeno y formar lo que sea, su configuración se queda, la configuración del catión sodio, fíjate, coincide con la del neón. Veamos el aluminio. El aluminio también lo precede el neón, pero tiene 3 electrones más, porque está en el grupo 3, 3 electrones que tengo que acomodar. Por eso escribo 3s2, 3p1. El aluminio forma el catión aluminio, y el catión aluminio es el que ha perdido esos 3 electrones. Pierde esos 3 porque alguien los gana, y reacciona con este estado. Como pierde 3 electrones, también el catión aluminio tiene la configuración del gas neón. Vamos al último ejemplo, al último caso. Profe. ¿Sí? El al 3+, ¿ese sería el anión o el catión? ¿Esto? Sí. Y si tiene carga positiva es un catión. Ah, bien. ¿Lo dije mal yo? No, era porque yo me confundí. Ah, no, claro. Estos son, los que tienen carga positiva son cationes. Catión sodio, catión aluminio. Vamos al último ejemplo. Hidrógeno 1s1. Cuando el hidrógeno cede su único electrón para formar un compuesto y forma este anión hidruro, este anión, también fíjate, donde gana, fíjate acá, claro, un anión hidruro gana un electrón, también tiene la configuración del gas. Fíjate estas coincidencias, qué interesante cuando estamos hablando de aniones y cationes. Bien. Iones o átomos e iones que tienen el mismo número de electrones y en consecuencia la misma configuración electrónica en el estado fundamental, se dice que son isoelectrónicos, es decir, que tienen la misma cantidad de electrones. Es el ejemplo de recién y es lo que vamos a ver acá, ¿ves? Mirá, el anión hidrógeno tiene la misma cantidad de electrones que el helio, que tiene un Z2. El fluoruro, flúor menos, que ganó un electrón, tiene la misma cantidad de electrones que el sodio, que perdió el electrón. Se dice que el fluoruro o anión fluoruro y el catión sodio son isoelectrónicos. Esa es la idea, ¿entendés? Iso de igual, electrónicos de electrones, misma cantidad de electrones. Es como un juego de palabras, pero no es nada complicado de entender. Acá lo mismo. El hidrógeno y el helio no.
pero el ion hidrógeno con el helio también son isoelectrónicos, ¿ok? Si yo te pongo, o sea, ¿para qué sirve este concepto? Para que si yo te pongo un grupo, así un juego de ejemplos, vos mirando la tabla, mirando el Z, que tiene el elemento, ¿no es cierto? Tal vez te pueda dar el dato del Z, vos puedas ubicarlo y decir si son isoelectrónicos o no. O sea, poder interpretar los iones. Bien, vamos a comenzar entonces ahora con algunas de las propiedades de los elementos de la tabla. Y vamos a comenzar con el radioatómico, que es la propiedad más común. Como criterio en la cátedra, te quiero decir que nosotros todas las propiedades las vamos a comentar hacia dónde aumentan. No que aumentan en un grupo para allá y disminuyen, no. En todos los casos te vamos a decir en un grupo y en un periodo hacia dónde aumentan como un criterio facilitador. Por supuesto, obviamente, que para el otro lado disminuirán, ¿no es cierto? Pero en todas las propiedades vamos a ver hacia dónde aumentan. Esto del radio, en un metal, fíjate acá, pensá en una chapa de aluminio, en un alambre de cobre, en algo metálico así como grande que vos puedas visualizar. La pulsera de plata, el anillo de oro. Bueno, pensemos en un metal y fíjate este esquema, ¿no? En un metal es la mitad de la distancia que hay entre dos átomos que está cerca, porque la distancia total sería el diámetro, correspondería a un diámetro. Entonces, entre la distancia esta, la mitad corresponde al radio. Y en una molécula gaseosa, pensemos en un hidrógeno 2, en un oxígeno 2, en una molécula gaseosa que tiene dos átomos, la distancia que hay es la mitad de la distancia entre los dos núcleos que estén del átomo, de esa molécula. Es la mitad de la distancia, estos dos puntos de la flecha están ubicándose en los núcleos de los dos átomos que forman la molécula. ¿Ok? Y así es como aumenta en un periodo y en un grupo. Acá es claro que el aumento es hacia abajo porque, obviamente, cada vez en un grupo hacia abajo aumentan los periodos, ¿verdad? Los niveles de energía. Entonces, claramente, cuanto más niveles, el elemento es más grande. Y en este sentido, en un mismo periodo aumentan hacia la izquierda, y eso tiene que ver con la densidad nuclear. Radio iónico. Miremos el radio iónico. Es el radio de un catión o de un anión. Y afecta las propiedades físicas y químicas en un compuesto iónico. Miremos este ejemplo. Acá tengo un átomo de litio. Y acá tengo el catión litio. Cuando se forma el catión, evidentemente ha perdido el último nivel de energético. Entonces el catión es más pequeño que su átomo en estado fundamental. ¿Lo interpretás a eso? Ahí lo que estoy haciendo es el fluoruro de litio, estoy armando una sal no oxigenada. Entonces, un catión en general siempre es más chico que su átomo en estado fundamental. ¿Qué pasa con el flúor? El flúor toma ese electrón del litio y se convierte en flúor menos y aumenta su tamaño. Aumenta su tamaño. Entonces ahí la imagen dice cambios de tamaño cuando el litio reacciona con el flúor para formar fluoruro de litio. Cuando veamos, si te toca un ejercicio de estas características, la comparación siempre la vamos a hacer en elementos del mismo periodo, no de periodos diferentes porque ahí la cosa es mucho más compleja. Ahora nos vamos a introducir en dos conceptos de energía, que son la energía de ionización o potencial de ionización y el concepto de afinidad electrónica, ¿ok? Vamos a ver el primer concepto, ambos conceptos de energía. La energía de ionización es la mínima energía requerida para quitar un electrón de un átomo gaseoso en su estado fundamental. Lo vamos a ver ahora en una ecuación. La magnitud de la energía de ionización es una medida de esfuerzo. Es un valor de energía.
A mayor energía de ionización es más difícil quitar el electrón. Miremos la fórmula esta ecuación que lo representa. Tengo el elemento en estado fundamental, un elemento gaseoso, y este concepto es la energía que necesito para quitar un electrón de un elemento en estado fundamental, ¿de acuerdo? Es un valor de energía. Si saco un electrón, ¿qué me queda? ¿Qué es lo que consigo? Un catión. Se genera un catión, un ion positivo, ¿de acuerdo? Muy bien. Y esto es otra cosa muy interesante, fíjate. Yo puedo sacar un electrón, ¿de acuerdo? Que es lo que vi recién, pero puedo ir por el segundo y después ir por el tercero. ¿Qué es lo que ocurre cuando tengo un ion hipotético 3 más? Alguien 3 más es que ha perdido 3 electrones, ¿de acuerdo? Bien. Por supuesto que la ecuación es la misma, pero este concepto es importante. Yo necesito menor energía para sacar, fíjate acá si se entiende, yo necesito menor energía para sacar el primer electrón que para sacar el segundo, que para sacar el tercero y así sucesivamente. Es decir, el primer electrón sale con menos energía, sale más fácil, por decirlo de alguna forma. Para sacar el segundo, y tengo que gastar más. Para sacar el tercero, tengo que gastar mucha más energía. De eso es muy importante, de eso se trata. Este concepto de potencial o energía de ionización. Profe, ¿esto tiene que ver a que a medida que va perdiendo los electrones, el átomo es como que atrae más hacia sí los electrones que le quedan? Por supuesto, exactamente. La densidad nuclear atrae más a los suyos y no quiere largarlos. Exactamente, tiene que ver con eso. Se arma un desequilibrio energético entre lo positivo y lo negativo. Bien, ¿cómo aumenta en un grupo y en un periodo? Como lo estás viendo ahí, exactamente al revés que el radio, y que el radio atómico, que el radio iónico, ¿ok? En un grupo aumenta hacia arriba y en un periodo aumenta hacia la derecha. Les voy a leer esto que está muy bueno. En el grupo, sobre esto, ¿no? En el grupo, es decir, a mayor n, hacia abajo, una mayor separación entre el electrón y el núcleo significa atracción más débil. Y la afinidad Eso viene, electrónica, profe, eso viene también por los orbitales y los periodos. A mayor cantidad de periodos estaría más lejos el orbital del núcleo. Entonces los electrones están más lejos del núcleo. ¿por qué decir? Yo no diría orbital, sí, en cuanto a que hay mayor distancia. Ajá. Pero, No, eso es la distancia, digamos. La distancia, sí, la distancia sí. La afinidad electrónica es otro concepto de energía, pero no es el mismo de recién. En este caso, es el cambio de energía cuando un átomo acepta un electrón en el estado gaseoso. Fíjate acá, en la ecuación anterior, el electrón estaba de este lado, porque era la energía que se necesita para arrancar el electrón del átomo. Pero acá es el cambio de energía cuando un átomo acepta un electrón en el estado gaseoso. El estado gaseoso, G minúscula entre paréntesis, como subíndice, X que representa cualquier elemento en el estado fundamental, es decir, que no es ni anión ni catión, significa, ¿no es cierto? Acá gana un electrón, es la diferencia energética entre ambos procesos. Y, por supuesto, cómo aumenta de la misma forma que el concepto anterior, de la misma manera, hacia arriba en un grupo, hacia la derecha en un periodo. Conclusión de estos dos conceptos. La energía de ionización indica la atracción de un átomo por sus propios electrones externos, o sea, es el átomo y los electrones que tiene él mismo. Mientras que la afinidad electrónica expresa la atracción de un átomo por otro electrón, por los electrones del otro elemento. Pero ambos conceptos son de energía. ¿Quedó claro, chicos? Lo importante es hacia dónde, porque siempre las comparaciones son en este tipo de
En estos temas los ejercicios son comparando propiedades, ¿no es cierto? Te damos un par de elementos, en general yo siempre doy, siempre o casi siempre, sobre elementos para comparar que sean bien opuestos para que no haya dudas, ¿no? Bueno. Tendencias generales de las propiedades químicas. El primer miembro de cada grupo difiere del resto de los miembros del mismo grupo. Sigan con las tablas en las manos que ya vamos a mostrarlo ahí. La razón de la diferencia está dada por el tamaño muy pequeño del primer miembro de cada grupo. La relación diagonal, recuerden esta expresión, relación diagonal, se refiere a las similitudes que existen entre pares de elementos de diferentes grupos y periodos de la tabla. Miremos el cuadro miren sus tablas. ¿Vos tenés ahí, tenés tu tabla? Bien, en el grupo 1 miremos el primer elemento, litio, ¿ok? El litio, ¿qué dice en general esto de las propiedades en diagonal? Está hablando de los primeros elementos, digamos, los que encabezan los grupos, ¿no? El primero de cada grupo, de estos grupos, ¿qué dice? Que el litio es mucho más pequeño que el sodio, que el berilio es mucho más pequeño que el magnesio, pero entonces, por esta diferencia en el tamaño, el litio tiene más similitudes con el magnesio en diagonal, ¿te das cuenta? Son propiedades en diagonal. Tiene más similitudes en sus propiedades químicas y físicas con el magnesio del grupo 2 que con el sodio de su mismo grupo. A eso se refiere. El berilio tiene más similitud en propiedades físicas y químicas con el aluminio del grupo 3 que con el magnesio de su mismo grupo, y así sucesivamente. ¿Se entiende? El motivo de esto es por el tamaño pequeño, por la gran diferencia de tamaño entre el primer elemento del grupo. Ejercicio. Ejercicio. Papel, lápiz, vamos a trabajar. En el siguiente listado de propiedades, algunas corresponden a los elementos de los grupos 1A, 7A y 8A, o bien 1, 17 y 18. Indique la opción que contiene exclusivamente propiedades del grupo 1A. ¿Listo? ¿Listo lo que hay que hacer? Acá tenés las propiedades. ¿Qué tengo que hacer? Seleccionar las que correspondan solamente al grupo 1.
¿Listo? Bien, ¿qué seleccionaron acá? ¿Qué proposiciones seleccionaron? A ver, uno solo que me diga si podemos escuchar. Esteban, ¿quiere comentarme qué número seleccionó? Yo seleccioné el número 3 y 6. Ok. Belén Cordero, ¿qué seleccionó? Ahora sí, no podía prender el micrófono. El 3 de bajo potencial de ionización, el 6 de mayor radio atómico, y mi duda es con el 7, que no entiendo si ionizan a cationes o ionizan cationes. Muy bien, muy bien. Ahora lo resolvemos. Estas son las opciones. Entiendo la duda, Esteban. Su duda, seguramente le quedó la misma duda. Sí, yo pondría generalmente ionizan a cationes, le agregaría la a cationes, y ahí quedaría más claro. Así que Esteban, controle ahora, sí. Tiene ahí una cuestión de redacción, ¿no es cierto? Sí, yo pensé que era, en vez de decir cationes, era aniones. Yo Entonces, cuando lo, yo cuando lo leí me generó también un ruido, pero cuando vi la respuesta digo, entonces está mal redactado. Bueno, entonces ahí está la respuesta correcta. La respuesta A porque es 3, 6 y 7, pero en realidad ves, cuando vos ya sabes cuáles son, no hay problema. Estaríamos en problema si hubiera habido una 3 y 6, que no había. Digo, por este error en realidad tengo que arreglar ahí en la filmina, ¿no? Para que no quede, no tiene que generar dudas. ¿se puede ver de nuevo, por favor, las opciones, la 7? ¿Sí? Generalmente ionizan a cationes. No es claro, no es que ionicen cationes. Ellos se convierten en cationes y son los elementos del grupo 1, que forman cationes, ¿no es cierto? ¿Listo? ¿Puedo pasar? Sí, profe, gracias. Bueno. Otro ejercicio. Ya sé que es un poco largo, porque, viste, a mí me gustan las bases de indagaciones que me cuenten un poco la historia y me refresquen los contenidos, por eso son largos. A un alumno se le pide como tarea recolectar información acerca de la historia de la tabla periódica y clasificación de los elementos en la misma. El alumno recurre a una de las fuentes de más fácil acceso, Internet. Internet posee gran cantidad de información acerca de la tabla periódica, pero no siempre sus contenidos son correctos. Debido a esto, cuando dicho alumno presenta los pedidos a su profesora, ésta le indica que una de sus afirmaciones es incorrecta. Aplicando los conocimientos adquiridos, indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta. Y ya voy a aclarar algo. Nunca se debe preguntar por lo incorrecto. O sea que esta pregunta no debería preguntar de las proposiciones que te voy a mostrar cuál está mal. Eso es horrible, es como generar un conocimiento en contra. Pero por eso la puse también, para poder también discutir entre todos lo que es mejor y lo que no está tan bueno. Que pregunte por lo incorrecta está feo. Acá están las proposiciones.
¿Lo tienen, chicos? A ver. Cecilia, ¿quiere contarme cuál le parece que es incorrecta? Perdón, pero sí. La opción es que la opción 4 es la única y correcta. No, estamos hablando de este ejercicio. A, B, C, D. ¿Cuál de estas proposiciones, qué letra es la que es incorrecta? ¿Qué letra? Ah, no, tengo el siguiente, perdón. Pasa que lo tengo del año pasado. Bueno, a ver, ¿quién me le quiere contar? Damaris, Lourdes. Sí, profe. ¿Qué le parece que está? Para mí, la que está incorrecta es la A, porque es el número atómico, no la masa atómica, por lo que está construida la tabla. O sea, es el orden creciente del número atómico. Eso creo yo. Pero también me genera duda lo de los elementos representativos, porque dice que va del grupo 1A al 7A, y yo creo que incluye el 8A. Pero es duda. Bueno, en realidad yo interpreté que la A estaba bien porque estaba hablando de la época histórica, de la tabla original, digamos. La original se armó en función de las masas atómicas, o sea que es correcta. Ah, sí. Hoy nuestra tabla actual es Z creciente hoy, pero la tabla fue construida, por eso como dice, fue construida, me llevó a Mendeleev, ¿viste? En ese sentido yo le daría la razón que está bien. A mí me pareció eso. Claro, pero por eso yo dije esa y la E, pero porque toda la E, la actualidad. Claro, y la E a mí me pareció que estaba bien. No, porque los gases nobles son como un grupo propio, gases nobles, no se consideran representativos, son los gases, es el grupo de los gases, como propio, con nombre propio. Bueno, entonces en ese caso, perdón, yo elegiría la B, porque la C sí es correcta para mí, al igual que la D, porque como que las otras estoy segura que son correctas. Ajá. Bueno, Damari, usted está en problemas. Joana, Soledad, ¿qué opina? Joana. Profe, disculpe, ¿sí? ¿Me escucha? Estaba activando. Sí, la escucho. ¿Usted qué opina sobre, digamos, de estas 5 proposiciones, a usted cuál le parece que está mal? ¿Y por qué? Dígame por qué. Sí. Me cuesta porque la que pienso igual que usted, la del químico Mendeleev, también me parece correcta. Puede ser los electrones de valencia de un átomo corresponden a los electrones que se intercambian para formar un compuesto. ¿Por qué cree que esa estaría mal? Y los grupos son los que nos indican la cantidad de electrones de la última órbita, no sé, lo pensé así. Bueno, vamos a pasar a ver cuál es la selección de la incorrecta. La incorrecta es la C, chicos, ¿por qué? Por lo que discutíamos hace un rato. Justamente la C está diciendo, los electrones de valencia, ya habíamos dicho que son los que es un número entero y te da el grupo, ¿de acuerdo? ¿Y qué dice acá? Corresponden a los electrones que se intercambian para formar un compuesto. ¿De qué está hablando? De los estados de oxidación. ¡Claro! Gente, exactamente, está hablando de los estados de oxidación y está metiendo a Valencia en el medio, ¿entendés? Esa realmente está horrible, horrible. ¿Qué pasó, Esteban? ¿No leíste más que la A? ¿Yo, profe? Sí, ¿no habías dicho vos que la A estaba mal? No, yo no dije nada. No te pregunté a vos, espera, es que
Veo acá muchas caritas chiquitas, ¿viste? No sé a quién le pregunta. Bueno, pero fíjate una pregunta que no es complicada, que yo le hago la crítica como docente de que no puedo preguntar lo incorrecto, pero bueno, te lo pregunto al revés, te digo cuáles están bien. Te pregunto, che, ¿cuáles están bien? Vos me decís 4 están bien. Entonces, no nos puede quedar dudas de que, por más, para los que contestó que tenía, para Damaris que dudaba con la E porque no incluye el grupo 8, de acuerdo, estoy de acuerdo con vos un poquito, estoy de acuerdo con vos un cachito en la A, pero acá la C es un asco. Es realmente horroroso lo que dice, ¿ok? No puede quedar dudas. Bueno, genial. Vamos a otra. Acá tenés otra. Para el técnico de laboratorio, ustedes, digamos, ustedes más adelante, cuando se reciban y aprueben química y se reciban, para el técnico de laboratorio... Joana dejó el micrófono prendido y hace como mucha interferencia. Sí, cierran los micrófonos, todos. Ok, ahí escucho un silencio absoluto, solo me escucho yo. Para el técnico de laboratorio es fundamental tener conocimientos de química, especialmente, si lo dice la profe, especialmente en las propiedades de los elementos, su ubicación en la tabla periódica, etc. Veamos su aplicación práctica. Marque entre las características siguientes la o las que correspondan o corresponda al elemento ubicado en el grupo 17, periodo 2. Grupo 17, periodo 2. Yo puedo no tener la tabla, ustedes la tienen, pero si yo no la tengo, ya te da la pista que está en el grupo 7. Si está en el grupo 7, ¿de qué estamos hablando? De un halógeno. Entonces está como súper encasillado la pregunta para que no tengas ninguna duda. O sea, ahí vos vas a ver las propiedades que sean, las vas a ver en sus extremos. O es muy de esto o es muy poco de esto. Veamos. ¿Posee 2 electrones de valencia? ¿Sí o no? ¿Tiene baja energía de ionización? ¿Sí o no? Grupo 7. Grupo 7. Alta. Claro, grupo 7. ¿Tiene 2 electrones de valencia? No, eso es grupo 2. O sea que esa no va. ¿Tiene baja energía de ionización, como dice Esteban? De ninguna manera. Si está en el grupo 7 y aumenta para la derecha, tiene alta. Entonces esa tampoco corresponde. ¿Qué dice? ¿Es el de mayor tamaño atómico entre los elementos de ese periodo? Tampoco. Y no, porque si el tamaño en cualquier grupo, si estamos en los halógenos, y habla de, es el mayor atómico más grande entre los elementos de ese periodo. La comparación es así, es horizontal. No, es el más chico, son más chicos que los de la izquierda. Manifiesta gran afinidad electrónica. Claro que sí. ¿Y cuál es la opción correcta? Sí, la opción 4 es la única correcta. ¿Ok? Todas son correctas, solo 3 es correcta. También podría haber escrito, en vez de que la opción 4 es la única correcta, también podría haber puesto solo 4 es correcta, bueno, como sea, pero está claro, ¿no es cierto? Es sencillo, lo ven a esto. ¿Qué dificultad pueden tener? Que no ubiquen con las pistas, con estas pistas, no ubiques de dónde está anclado el elemento. Si no lo ubicas, estás en problemas, porque ahí no podés, si no lo tenés ubicado en qué parte de la tabla está, no podés saber estas comparaciones. Yo te puedo dar este tipo de pista o te puedo decir Z35. Z35, ¿qué tenés que hacer? Haces la configuración, sabés hacer eso, ¿no? Qué sé yo, 1S2, 2S2, 2P6, etc.
y tomo la información del último nivel de energía, yo con eso saco el periodo y el grupo del elemento. Entonces ya con un Z yo también puedo saber dónde está ubicado el elemento. A ver, hagamos un ejercicio porque, a ver, Z17. Vos no mires la tabla, cerrala. Hacé la configuración completa. Yo la estoy haciendo también. ¿Listo? Les voy a decir que escribí yo, a ver si coincidimos. Yo escribí Z17, no miré la tabla. Yo escribí 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Sumo todos los electrones, distribuí 17 electrones, por supuesto. Ya sé que Z es protones, pero distribuí 17 electrones en sus niveles energéticos. Miro el último nivel, 3. Entonces este elemento pertenece al periodo 3. ¿Cómo hago para calcular el grupo? Fácil, sumo todos los electrones del último grupo. Sumo todos los electrones del último nivel. Es decir, 3S2, 2 electrones, más en 3P5, o sea, 2 más 5, 7. 7 es el grupo, 7A, hoy 17, es el grupo al que pertenece Z17. Ahora miro en la tabla. ¿Quién es? El cloro. ¿Ok? De esa forma, yo puedo saber con otro tipo de información que no es la que me proporciona este problema, yo puedo saber con el Z también lo mismo y decir que está en el grupo, en el periodo 3, grupo 7, y ya me ubico que estoy en un halógeno y puedo hacer las comparaciones que quiera. ¿Se dan cuenta? ¿Lo sabían hacer a eso de sumar? Excelente. Muy bien. Veamos si hay algo más. Ejercicio 4. La presencia de fluoruros en el agua, en una concentración de 1 miligramo litro, tiene acción preventiva de las caries dentales. De las siguientes propuestas en relación al flúor, ¿cuál es correcta? ¿Comentarios? Para mí es la C, profe. ¿Y por qué no es la B? Porque te está diciendo que tiene propiedades químicas similares al yodo por pertenecer al mismo periodo.
Ajá. ¿Y entonces? Y no pertenecen al mismo periodo, están perteneciendo al mismo grupo. Claro, pero cuidado. Si yo leo rápidamente, ¿tiene propiedades químicas similares al yodo? Sí. Claro, pero la trampa está en el mismo periodo, claro. No es el mismo periodo. No, perdón, Damaris, perdón, no es la trampa. El distractor. Perdón, distractor. Está en la segunda parte, correcto, muy bien. Pero como ustedes van a leer bien, van a leer completo, van a leer entendiendo y concentrados en lo que están leyendo, no van a pisar el palito. Excelente. ¿Sí? Una pregunta, ¿por qué tiene propiedades químicas similares que el yodo? Porque los elementos que están en un mismo grupo, todos ellos tienen propiedades similares, propiedades químicas y físicas similares, y es una consecuencia de la configuración electrónica que es parecida. Va cambiando, por supuesto, va aumentando un nivel energético, pero al ser las configuraciones parecidas, todas terminan en la misma letra. Digamos, P5, los halógenos, todos terminan en, digamos, N, para no decir un número concreto, N, S2, NP5, todos terminan así. Entonces eso le da unas ciertas características parecidas en propiedades químicas y físicas. Bien, muchas gracias. Un gusto. Muy bien, ya está esa. Último ejercicio y cerramos la clase de hoy. Un estudiante de la cátedra de química ha visto que el cloro presenta diferentes estados de oxidación y forma así distintos compuestos, algunos de los cuales se presentan aquí. Ahí tengo una serie de compuestos, todos con cloro. Copien los compuestos en sus cuadernos. Y no sé qué hay que hacer, me parece que hay que nombrarlos. Ya me fijo, a ver. Ajá. Hay que nombrarlos. Así que, en ese orden. O sea, esto es un ejercicio de nomenclatura. Es fácil si se hacen los compuestos. Bueno, acá los voy a invitar a que me vayan diciendo el nombre de cada uno. Yo, si quieren, los nombro a ustedes para que sea más ordenado. Ustedes sacan el silencio y lo dicen fuerte, entonces vamos en orden. Por ejemplo, el primer compuesto. Anabel, ¿quiere decirme cómo se llama? Solo el primero. ¿Es el ácido clorhídrico? No, fíjese la pista. Está en estado gaseoso. Ah. Se fue. Bueno, cloruro de hidrógeno sería, ¿no es cierto? Sí, no me acordaba. No hay problema. Belén,
Belén, ¿quiere decirme el segundo? Sí, sí. Óxido hipocloroso. Óxido hipocloroso, muy bien. Antes los óxidos de no metales se llamaban anhídridos, pero eso ya no es así. Ahora son óxidos ácidos y óxidos básicos, así que es correcto, óxido, y como es con estado de oxidación uno más, es hipocloroso, de acuerdo. Esteban, ¿se fue? Ah, no sé si se fue. Florencia, ¿quiere decirme el tercero? El tercero. Sería el clorato de potasio, con el cloro actuando con 5. Correcto. Clorato de potasio, cloro con 5. Así que, perfecto, muchas gracias. A ver, el último, María Constanza, ¿se anima con el último? Sí, profe, el último es perclorato de magnesio. ¿Cloro qué estado? 7. Bueno, excelente, gente, excelente. Ahí estaban las respuestas. No está marcada la correcta, pero me parece que es la C. A ver, cloruro de hidrógeno, óxido hipocloroso. Ah, espera, ahí está. Clorato de potasio, perclorato de magnesio. Excelente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Continuamos el lunes. Buen fin de semana. Chao, chao.